Estamos hablando, querida, eso te iba a decir, ¿quién es ella? De la maravillosa Simone Weil. ¿Y qué pasó después de esa infancia? Bueno, pues pasó que llegó la Segunda Guerra Mundial. Y cuando llega 1974, el gobierno de Jacques Chirac le propone que sea ministra de Sanidad. Esta a por ella, pom. Me da igual los 100.000 millones de obstáculos que haya. Ella era... El fin de semana de antes de las elecciones y la verdad que hay preocupación, yo creo. ¿Ella estaría preocupada? Y aquí estamos de nuevo sentadas en la estupendísima sobremesa de Irene de la Puerta. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Hola, Tamara, cariño. Pues como siempre, encantadísima de estar aquí, un placer y dispuesta a contarte un programa más, una historia de una tía chulísima. Una historia de una tía chulísima que nos viene al pelo porque estamos en el fin de semana de antes de las elecciones y la verdad que hay preocupación, yo creo. ¿Ella estaría preocupada? Pues sinceramente yo creo que estaría bastante preocupada por toda esta ola de, no sé, de estos retrocesos que estamos pegando, como una vuelta a un neofascismo muy raro, políticas muy, muy reprimentes contra las mujeres, y ella creo que no estaría nada contenta y nada orgullosa sobre todo de cosas que están haciendo la derecha, porque ella siempre fue una mujer de derechas. Conservadora, ¿no? Conservadora, a pesar de todas las cosas maravillosas que hizo en pro de los derechos de las mujeres. Estamos hablando, querida, eso te iba a decir, ¿quién es ella? De la maravillosa Simone Weil. Creo que es un momento estupendo para hablar de esta gran mujer, de la vida tan increíble que tuvo y más allá de esa figura política, pues la mujer tan valiente que fue y que no se le puso absolutamente nada por delante. Pues cuéntanos, ¿quién era ella? ¿Dónde nace? ¿Qué hizo? Nació en Niza, en el sur de Francia, un 13 de julio de 1927. Ella nació con el nombre de Simone Jacob, que era el apellido de su familia. Era la hija menor de un matrimonio conformado por su padre, André Jacob, un arquitecto, y su madre, Yvonne Jacob, una mujer que empezó sus estudios en química, pero que bueno, luego lo dejó porque se dedicó a la familia y a los hijos. Bueno, entendemos que era la época. Simone era la hija pequeña de este matrimonio, conformado por 4 hijos. La hermana mayor, Madeleine, a la que todos llamaban Milou, la segunda hermana, Denise, y el hijo de la familia, Jean, y luego Simone. O sea, que eran 3 mujeres ahí ya. 3 mujeres, una madre que, como digo, empezó a estudiar, pero luego lo tuvo que dejar. Sí. Pero bueno, no era una cosa tan común que una mujer ya estudiara, y además una cosa como química, que es un sector bastante masculinizado. Sí, incluso hoy en día. Incluso hoy en día, o sea, que imagínate en 1927, ¿sabes? Simone siempre fue una niña muy curiosa, muy inquieta. Su padre era un poco estricto con ella porque no le gustaba que fuera como tan rebelde desde tan pequeña, pero su madre siempre la mimó mucho, era como su niña pequeña, su ojito derecho, y siempre la defendía. Decir que la propia Simone siempre dijo que ella tuvo pues una infancia bastante normal, feliz, en una buena familia, hasta que bueno, pasaron ciertas cosas que ahora contaremos. Eso te iba a decir, porque con el año en que nació imagino que vivió cosas duras. Sí, querida. Además, decir que la familia Jacob era una familia judía, pero no judía en cuanto a practicar esta religión, sino que eran judíos por tradición familiar. Su apellido es judío y bueno, pues sus antepasados también lo eran. Pero sus padres eran unos grandes defensores de los valores laicos y de los valores laicos de la República Francesa. Eran súper patriotas y tenían muy claro pues, que este laicismo en el Estado era una cosa muy importante y siempre se lo inculcaron mucho a sus hijos. A pesar de esto, bueno, pues su apellido era judío y su tradición también. Entonces, bueno, pues Simone tuvo problemillas. Claro. Simone cuenta que desde pequeña ella ya sufrió, bueno, pues este antisemitismo. Un ejemplo es que cuando tenía solo 5 años, en el jardín de infancia, pues una niña le vino a decir algo como: «Ay, pobrecita, tu madre es judía y arderá en el infierno». Madre mía, que te digan eso siendo pequeña. Claro, entonces en ese momento como que Simone tampoco entendía muy bien porque, normal, claro, le estaban diciendo estas cosas, pero bueno, para que nos entendamos, durante los años 30 en Francia y por supuesto en toda Europa había un movimiento antisemita que empezaba a tomar cada vez más fuerza, cada vez era más violento, más agresivo. Entonces, bueno, pues a pesar de que ella tuvo esa primera infancia bastante feliz,
bueno, pues tenía que lidiar con este tipo de cosas terribles, ¿no? ¿Y qué pasó después de esa infancia? Bueno, pues pasó que llegó la Segunda Guerra Mundial. Y en julio de 1940 hay una, digamos, división en el territorio francés, porque hay una parte, digamos, la mitad baja y toda la parte del Mediterráneo de Francia llega a un acuerdo con el régimen alemán y se conforma lo que se conoció como el régimen de Vichy. En el régimen de Vichy, que además también incluía esta zona de Niza, donde vivía Simón y su familia, al principio se dijo que iba a estar en manos del gobierno francés, pero hay un gran problema y es que fue un gobierno súper colaboracionista con el régimen nazi. Entonces, bueno, pues aquí es donde empiezan los problemas. En un primer momento, cuando esto sucede, el gobierno francés, bueno, el gobierno del régimen de Vichy, dice que todos los ciudadanos judíos tienen que acudir a las administraciones para que se selle sus pasaportes con una J de judíos, para que se les pudiera identificarlos, exacto. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí ya Simón es joven adolescente, ¿vale? Y ella le pide a su padre, por favor, que no vaya a la administración para que le sellen los pasaportes. O sea, ella ya se veía venir algo, aunque era muy joven. Ella era muy joven, tenía pues 15, 16 años, pero bueno, el nivel de antisemitismo súper violento y agresivo era muy alto y ella ya veía que esto no iba por buen camino. Sí. ¿Qué pasa? Que su padre... ¿Fue o no? Fue, querida, fue. Porque, como hemos dicho antes, él era súper patriota. Él creía fervientemente que la República Francesa jamás iba a dejar de lado a los que eran ciudadanos franceses, por mucho que tuvieran tradición judía. Entonces él dijo, no, para evitar problemas hay que seguir las normas y yo voy a ir y voy a sellar estos pasaportes. Error, querida, error garrafal. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al poco tiempo, como se le marca como judío, su padre no está autorizado para trabajar, empiezan los problemas económicos, empieza el señalamiento por parte de amigos, vecinos, etc. Madre mía. Llegando al punto que a Simón la expulsan del instituto. Le dicen que no vuelva porque saben que es judía y no se quieren arriesgar y la echan. Ella tiene la suerte de que una profesora le dice que no se preocupe, que ella puede irse a vivir a su casa junto con su hermana Milú, porque, bueno, pues para que estuvieran más protegidas y no directamente... Esa profesora arriesgándose como tanta otra gente hizo. Claro, como tanta otra gente hizo en Francia. Entonces las acoge en su casa, les da clase y además Simón también pues, puede seguir estudiando gracias a que otros amigos suyos le dejaban apuntes, etc. Siguiente error. Llega el momento de que Simón haga el examen para pasar, digamos, a aprobar la secundaria y, vamos a explicar una cosa. El padre, cuando ve que este odio empieza a crecer tanto, dice, bueno, esto no puede ser, nos están señalando demasiado y crea unos pasaportes falsos para la familia, donde cambia el apellido de Jacob por Jackie, ¿vale? Entonces, bueno, ellos creían que de esta manera... Nadie les iba ya a relacionar tanto. Iba a haber un señalamiento menor. ¿Qué ocurre? Que cuando Simón, como decimos, va a pasar ese examen, ella decide firmar con su nombre de verdad. Como Simón Jacob, chica, 16 años, no sé. Firma con su nombre verdadero. Porque a lo mejor creía que en un futuro, si no iba a tener problemas, bueno, pues para que se lo convalidaran, yo qué sé. Ella firma con su nombre real. Y lo que ocurre es que al día siguiente, cuando va a reunirse con amigos para celebrar, bueno, pues que todos han aprobado este examen, que están muy contentos, unos guardias de la Gestapo la paran por la calle y le piden la documentación a ella y a sus amigos. Ella entrega la documentación falsa. Con su nombre Simón Jackie y no cuela. Entonces, estos guardias de la Gestapo la llevan al Hotel Excelsior en Niza y bueno, ella está ahí unas cuantas horas, sus amigos que no son judíos se van y ella tiene tiempo de decirle a uno de sus compañeros que por favor avise a su profesora, que allí además sabe que su hermana está también viviendo, y que les avise de que la han detenido. Gravísimo error, porque a este chico le siguen sin que se dé cuenta otros guardias nazis. Y descubren todo el pastel. Cuando llegan a la casa, no solo está su hermana, sino que está también su madre y su hermano Jean, mala suerte, y les detienen a todos. ¿Y dónde los llevan? Bueno, pues aquí empieza claramente la debacle total, ¿no? O sea, quiero ser un poco breve en toda esta etapa de su vida. Decir que en un primer momento a la madre
a la hermana Milú y a Simone las van a llevar a un campo de concentración en Francia, en Darcy, y luego van a acabar deportadas a Auschwitz. Y fallecen allí, o sea, son asesinadas allí, perdón. Wait. No. Estoy metida en la historia. Avanza. Hay que esperar un poquito. Entonces, ¿qué ocurre? Las deportan a las 3 a Auschwitz, ¿vale? Bajan de los barracones de los trenes. Perdona, falta una hermana, ¿no? A la que no... Sí, vale. Denise, que era la otra hermana, ella consigue escaparse. Vale. Entonces ella está por ahí y luego cuando termina toda la guerra se reencontrarán y llegaremos a ese momento. Sí. Vale, bueno, bajan del tren. Bajan del tren y un judío que ya estaba allí, obrero, le dice por lo bajito a Simone, ¿cuántos años tienes? Y Simone le contesta 16 y le dice, di que tienes 18. Otro obrero judío también. Sí. Y entonces ella no lo sabía en ese momento, pero en este momento Simone se libra de la muerte porque a todos los menores de edad que llegaban a esos campos los mataban o los llevaban a cámaras de gas porque creían que no tenían la edad suficiente como para ser una fuerza de trabajo potente. Entonces ella, cuando le preguntan, dice que tiene 18 y gracias a esto se libra de la muerte. Como comprenderás, eran unos años horribles para Simone y para su familia. No saben, por supuesto, dónde están ni su hermana Denise, ni su padre, ni su hermano. Qué duro. Durísimo. Y bueno, ella, una cosa curiosa es que llegó a decir también en una entrevista que ella nunca tuvo realmente un sentimiento como de judía, porque se crió absolutamente en una religión laica. Claro. Y que fue precisamente por la guerra, por lo que, tuvo luego, pues este sentimiento. Ella dijo en una entrevista, si no hubiera sido por la guerra que hizo que se revivieran en mí ciertos sentimientos y un sentimiento sobre todo de arraigo a un grupo, sin duda yo habría olvidado que vengo de una familia judía. Esto del grupo... es muy importante. Claro, entonces ella se crió en un ambiente totalmente laico, pero fue la Segunda Guerra Mundial y ese señalamiento y, por supuesto, esas experiencias en los campos de concentración la que le hizo, pues tener ese sentimiento de pertenencia. Yo soy una más de esto. Efectivamente, soy una víctima más. Sí, efectivamente. Exacto. Entonces, como digo, esos años fueron terribles, pero quiero resaltar que en mucha gente que fue compañera suya en esos campos, pues siempre destacó que Simone siempre intentó mantener esa humanidad, ¿no? A pesar de los esfuerzos, por supuesto, del régimen nazi de deshumanizar totalmente a esta gente, ella siempre cuidó de sus compañeras, siempre estuvo pendiente de las que eran más vulnerables. Una de ellas, por ejemplo, cuenta Ginette Kolinka, que en un momento en la que esa pobre chica estaba fatal, tenía solo 19 años, estaba muy deprimida, muy triste, pues que llegó Simone y le regaló un vestido que había encontrado en otro barracón y ella dice en esa entrevista que eso realmente le salvó la vida, que fue como un punto de, vale, yo no soy este animal, yo no soy una persona totalmente, pues eso, deshumanizada, ¿no? Y que tener ese vestido le dio la fuerza y el ánimo para seguir. Madre mía. Sí, todo terrible y muy duro. Pasan los años y Alemania ya se empieza a ver que va a perder la guerra porque el ejército soviético está ya como muy, muy encima y la madre de Simone y su hermana Milú tienen que hacer lo que se conoció como la Marcha de la Muerte. Fue una marcha que tuvieron que hacer cientos de personas, de presos judíos junto a miembros del ejército alemán, hasta un campo de concentración en Bergen-Belsen. Y fue una marcha de días con frío, sin abrigos, sin comer, sin beber, donde murieron cientos de personas. Una vez que llegaron al siguiente campo, por desgracia, la madre de Simone murió de tifus. Simone y su hermana también estaban enfermas, pero ellas sobrevivieron porque en un momento dado pues ya el campo fue liberado por el ejército aliado y ellas se salvó por los pelos. Exacto, se pudieron salvar. Tiempo más tarde, por desgracia, se enterará de que su padre y su hermano también han muerto en otro campo de concentración. Madre mía. Pero que su hermana Denise consiguió escapar y formó parte de la resistencia francesa. Entonces, acaba la guerra, vuelven a Francia y ahora aquí, queridos, pues... Ya remonta. Vamos a intentar... Después de enfrentarse a todo eso, Exacto. ya con todo eso dentro, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a nuestra querida Simone? Vamos a intentar remontar un poco. Evidentemente, Simone se quedó con secuelas pues bastante graves emocionales y físicas después de la guerra. Ella cuenta que durante mucho tiempo no fue capaz de dormir en una cama
porque estaba ya acostumbrada a dormir sobre una tabla baja, entonces dormía en el suelo. Madre mía. Y que, bueno, pues ahí le costó un poco reponerse, pero una cosa que siempre tuvo en mente fue que su madre siempre le insistió mucho en que ella tenía que estudiar, que tenía que ser una mujer independiente, tener estudios y hacerse a sí misma, ¿no? Y labrarse una carrera. Entonces ella siempre tuvo esas palabras de su madre muy inculcadas y por eso decide matricularse en la Universidad de París, en Ciencias Políticas, para estudiar Derecho. Y allí va a conocer al que será su marido, Antoine Weil, que es por el que luego coge el apellido. Coge su apellido y todos la conocemos como Simone Weil. Bueno, pues se enamoran, se casan y van a tener 3 hijos. Ella en un principio va a dejar esos estudios de abogacía, que además su marido también fue abogado, pero cuando acaba de tener a su 3er hijo, le dice a Antoine que quiere ser abogada. Al principio a Antoine no le gusta esta idea, ¿cómo vas a ser abogada? Claro, él quiere que sea una mujer de su casa. Claro, también entendemos, son los años 50 en Francia, no era además una carrera de mujeres. Tenía 3 hijos, entonces bueno, al principio hubo ahí un poco de lío, pero llegan a un acuerdo y ella se saca la carrera de magistratura y acaba siendo magistrada del Estado. Concretamente va a trabajar para la administración penitenciaria, la que lleva los servicios de cárceles, y una de las primeras luchas que va a tomar Simone es cuidar de la situación de los presos en las cárceles. Las condiciones en este momento, años 50, eran terribles. Había muchísimos presos enfermos, hacinados en celdas, unas condiciones de higiene terribles, y esa va a ser su gran lucha. Tratar con humanidad a esa gente a pesar de que hayan cometido el delito que sea. Exacto. No solo hombres, sino por supuesto también se preocupará mucho de la situación de las mujeres en las cárceles y también se centrará mucho en la situación de las cárceles en Argelia. Estamos hablando de un momento en el que hay un conflicto bastante tenso entre Argelia y Francia y ella pues viajará allí y también se preocupará mucho por la situación sobre todo de las mujeres en las cárceles argelinas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ella empieza a ganarse un nombre en el mundo de la abogacía y de la magistratura, y cuando llega 1974, el gobierno de Jacques Chirac le propone que sea ministra de Sanidad con él. Qué fuerte. Ella, vamos. Ella a tope. O sea, a esta tope, tía a tope. no se le Después puso nada por delante. De decir, venga, vamos, voy a estudiar aunque sea mayor, aunque tenga... Sí, ella es como que me da la sensación de que iba teniendo metas. Sí, las iba... Esta a por ella, pom. Me da igual los 100.000 millones de obstáculos que haya. Ella era por eso. A tope con todo y con eso me parece un ejemplo súper guay, la verdad. Entonces, nada, pues... lo acepta, ¿no? El cargo. Lo acepta, se convierte en ministra de Sanidad de Francia y aquí su gran lucha, querida, va a ser la despenalización del aborto en este país. Este año ha sido reconocido en la Constitución. Sí, o sea, además hace nada. Sí, estaría contentísima. Estaría contentísima y sobre todo esto me parece también un homenaje a ella por haber sido una pionera y abrir camino para que ahora esto sea posible, que es una cosa súper importante. Para entender la situación a la que se tenía que enfrentar Simone Weil como política en este momento, tenemos que ir para atrás y ver todo lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial en Francia. Es un momento en el que ha muerto muchísima gente y entonces el gobierno francés decide que va a penalizar el aborto y que además va a prohibir que se informe sobre cualquier tipo de método anticonceptivo. Claro, para aumentar la población de nuevo. Efectivamente. El objetivo era, necesitamos muchos franceses. Ha habido muchos muertos, niños. Hay que reponer. Niños. Efectivamente. Problema, que cientos de mujeres morían cada año porque se veían obligadas... Menos población, claro. Claro, se veían obligadas a cometer abortos clandestinos. Entonces, pasa el tiempo, llegan los años 60, ola feminista, y se señala este problema. Hay un montón de abortos clandestinos, hay cientos de mujeres que están muriendo cada año y esto debería ser una cuestión de salud pública. Exacto. Entonces, este movimiento feminista empieza a hacer mucha presión y en los 60 se consigue un primer logro, que es que se regularice la píldora. Ya no va a estar prohibido hablar de métodos anticonceptivos, se regulariza la píldora y empieza a haber como una mayor promoción de la educación sexual y planes familiares en Francia, pero el aborto sigue estando penado, ¿vale? Con penas de cárcel y multas para los médicos que los están ejerciendo, etc. Llegan los años 70 y de nuevo el movimiento feminista se organiza y surge un movimiento de mujeres que redactan un manifiesto en el que piden
que por favor el aborto sea una cuestión de salud pública y que se debe no solo despenalizar, sino regular para que sea gratuito y de calidad, asegurando pues la salud de las mujeres que acuden a este recurso. Firman un manifiesto que se conocerá como el Manifiesto de las 343, que está firmado por mujeres anónimas, pero también figuras muy conocidas del momento como Simone de Beauvoir, Marguerite Duras o Catherine Deneuve, la actriz, en los que dicen yo también he abortado. Esto que supone, están diciendo claramente yo he cometido un delito. Qué fuerte. Pero era como para mostrar, visibilizarlo. Efectivamente, para visibilizar que esto pasa por mucho que esté prohibido. Entonces, daban datos como que más de 300 mujeres morían cada año por tener que vivir abortos en situaciones deplorables de higiene, en la clandestinidad, etcétera. Se moviliza muchísimo también cierto sector de la medicina que dice yo soy médico, estoy practicando abortos a mujeres en condiciones terribles, muchas además quedaban estériles de por vida o incluso discapacitadas. Madre mía. Entonces, claro, empieza a haber un movimiento social muy fuerte. Una anécdota que quiero contar también es que este manifiesto de las 343 pasó a conocerse en la sociedad como el manifiesto de las 343 zorras. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Porque habían cometido delitos? No, porque la revista Charlie Hebdo, la revista satírica de animación francesa, hizo unas carátulas sobre este tema en las que tituló este manifiesto como tal, el manifiesto de las 343 salop, que es como se dice como zorra en Francia. En slang, sí. Me parece curioso porque luego fue socialmente conocido como el movimiento de las 343 zorras, precisamente porque Charlie Hebdo publicó esto de esta manera. Sí. Bueno, ya podemos debatir luego si esto está bien, está mal, Charlie Hebdo, humor negro a tope, pero bueno, no es el tema, simplemente me parecía curioso. Una anécdota curiosa. Efectivamente, decir que Charlie Hebdo fue él como que bautizó este movimiento de esta manera. Y bueno, ¿qué ocurre? Simone de Beauvoir, como ministra de Sanidad, es muy consciente de que esto es un problema. Simone Veil. Simone Veil, perdóname. Simone Veil es muy consciente como ministra de Sanidad de que esto es un problema y entonces hace un proyecto de ley y lo lleva a la Asamblea Nacional. Fueron 3 días de debate súper tenso. Ya me imagino. Porque ella era una política de derechas. Entonces, digamos que tenía convencida a la izquierda, tenía que convencer a su propio partido y a la derecha más derecha. Ultraconservadora, religiosa, bla, bla, bla. Sufre un acoso terrible, insultos machistas, evidentemente, antisemitas, le pintaban esvásticas en el coche, esvásticas en la puerta de su casa, la insultaban, la llamaban asesina de franceses, maldita judía. Incluso un miembro de la Asamblea, Jean-Marie Deilly, le llegó a decir en su turno de refutación durante los días de debate que aprobar esta ley sería como llevar a los fetos a los crematorios nazis. Madre mía, qué barbaridad. Tú te puedes imaginar el nivel. Y diciéndoselo a ella. A ella, claro. O sea, el nivel era muy tenso, terrible. Pero mira, no se rindió y por suerte esta ley al final fue aprobada. ¿En ese momento o más adelante? 3 días después, si no me equivoco, 29 de noviembre de 1974, después de 3 días de debate, se aprueba esta ley. Menuda victoria. Hombre, imagínate, un paso enorme para los derechos de las mujeres. Sí, increíble. Y ahora lo que estábamos diciendo antes, no solo es eso, sino que esta ley ahora está blindada en la Constitución francesa. Exacto. Decir que en ese momento se aprobó esta ley solo por un periodo de 5 años, porque era como, vamos a probar qué tal, pero bueno, que luego en el 79, cuando ya habían pasado esos 5 años, se volvió a aprobar ya de manera indefinida, por así decirlo. Entonces, ella ganó muchísima popularidad, se volvió también un símbolo muy fuerte del movimiento feminista y por los derechos de las mujeres, y lo que hace ella, es que, como yo te he dicho antes, ella va como quemando etapas, en plan... Esta ya está, por la siguiente. Ya está, efectivamente. ¿Y la siguiente? En el 79 lo que ocurre es que se convocan las primeras elecciones europeas por sufragio universal. O sea, las primeras de eso que vamos a hacer la semana que viene. Efectivamente, pues las primeras, queridos, fueron en el 79. ¿Y qué ocurre? Pues que le dicen que ¿por qué no se presenta? Que ¿por qué no hace campaña electoral para salir elegida como eurodiputada? Porque además ella... siendo una mujer, siendo judía, habiendo estado en Auschwitz, tía,
Auschwitz, que es que era como el símbolo del horror, pues que representaba muy bien a esa nueva Europa que se quería esos construir. nuevos valores, exacto. Efectivamente. Entonces ella dice que sí. Hace campaña y aquí la pobre Mía de nuevo sufre un acoso y un... ¿Pero ahora por qué? Bueno, pues porque, querida, vas a alucinar, pero es que los miembros del Frente Nacional, de Front National, el partido de ultraderecha francés, que ahora está liderado por Marine Le Pen, le boicoteaban los mítines, gritando la sucia judía, acosándola. Y quiero resaltar que en uno, en el que llegó a haber un enfrentamiento con la policía muy fuerte, porque los miembros del Frente Nacional no paraban de insultarla, entre ellos Jean-Marie Le Pen, padre del actual Marine Le Pen, ¿vale? O sea, quiero que entendamos que el que ahora es el segundo partido más votado de Francia, hace no tanto tiempo estaba insultando y acosando con insultos antisemitas a una mujer que solo quería entrar en política. Es que es muy importante recordar de dónde venimos, ¿vale? Sí. Bueno, pues en este... Que es lo que se nos está olvidando, por otra parte. Efectivamente, y también recordar esto muy intensamente cuando vayamos a votar, ¿vale? Queridos, lo siento por ponerme intensa, pero es que es heavy. Entonces, nada, durante este meeting, esta rueda de prensa, la empiezan a insultar, hay como digo, un enfrentamiento con la seguridad. Y me gustó mucho porque hay un vídeo además que pueden encontrar ustedes en internet, en el que ella, en vez de irse o quedarse callada, les grita: no me dais miedo en absoluto. He sobrevivido a cosas mucho peores que vosotros. No sois más que miniaturas de las SS. Y todo el mundo pues, la aplaude y tal. Pero yo es que cuando vi ese vídeo se me heló la sangre, tía, de decir... Buah, es que esta tía ha sobrevivido a un puñetero holocausto en Auschwitz. En Auschwitz. Ha visto el horror delante de su cara. ¿Qué le vas a estar diciendo tú ahora? Sí. Que si le haces un scratch en un meeting. O sea que contenta, como decíamos al principio, no estaría en absoluto, sobre todo teniendo en cuenta lo que muestran las encuestas y que comentábamos antes en el programa. 100%. Está, pobrecilla. Pero también creo que estaría contenta de que siga habiendo gente que lucha por esos valores. Que lucha y que dice, como decía ella, no os tengo miedo en absoluto. Es que no me vais a sacar de aquí. Este también es mi espacio, este también es mi lugar y yo también tengo derecho a hablar. Entonces, por un lado, bueno, triste de que este discurso siga vigente y con tanta fuerza. Pero contenta de que siga habiendo gente que le planta cara, por así decirlo. Sí. Entonces, bueno, querida, pues después de esta campaña electoral tan tensa, sale elegida eurodiputada y no solo eso, sino que tiempo después los propios eurodiputados la eligen presidenta del Parlamento Europeo. Cerrando bocas. Cerrando boquitas así, chup, 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 chup. Entonces, nada, no solo se convirtió en la primera presidenta del Parlamento después de unas elecciones por sufragio universal, sino que fue la primera mujer al frente de una institución europea. Qué fuerte. Ella era importantísimo conocer esta historia en un programa como el de hoy que estamos dedicando a las elecciones. Sí. Y yo creo que esto nos debe de servir, como tú decías, de motivación para ir a votar, que es que no nos cuesta nada. Con todo lo que ella tuvo que luchar es ir y dejar, bueno, en nuestro caso ir y enviar el voto a la Bipost. Efectivamente. Así que sí, queridos, hay que recordar a figuras como Simone Veil, que siempre luchó, que a pesar de todas las palos que se le pusieron en el camino, ella nunca se rindió y fue una mujer muy valiente hasta el final. O sea, siempre estuvo involucrada en política, pasaron los años y bueno, finalmente ella falleció un 30 de junio del año 2017 con casi 90 años. Madre mía. Escribió sus memorias en un libro que se llama Una vida. Ustedes... Pueden buscarlo, lo pueden leer si les interesa más la vida de esta mujer. A mí me está entrando curiosidad. Es que fue lo más, tía. Sí. Es que he resumido muchísimo, pero es que wow, o sea, wow. Sí, incansable. Si hay que definirla como algo, es incansable. Y a día de hoy, bueno, pues sus restos descansan junto a los de su marido en París, en el Panteón de París, donde hay otras figuras ilustres como Victor Hugo, Voltaire, Rousseau o Marie Curie, y decir que está ahí enterrada por petición popular. Wow, Irene, muchísimas gracias por habernos invitado a tu sobremesa, por habernos descubierto a la maravillosa Simone Veil y, como decía, que nos sirva de inspiración para seguir luchando por lo que son los derechos humanos. Y aquí, si me permites, digo que está activa la campaña Mi Voz, Mi Decisión para apoyar que el aborto sea legal en todos los países de la Unión Europea y exista una red que ayude a todas las mujeres de esos estados que no tienen la posibilidad de hacerlo. Efectivamente. Así que muchísimas gracias, Irene. Muchísimas gracias a ti, querida, por darme este espacio, por apoyar causas como la que acabas de decir.
Y a todos vosotros, pues también muchísimas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa, sino en la Bipost. Efectivamente. Y un besazo enorme. Un abrazo.